Efectivamente, hay muchos mitos y realidades en torno a este padecimiento de la alopecia, pero para aclarar todas las dudas está la dermatóloga Lisbeth Corte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos De días. nueva cuenta. Gracias por la invitación. Platícanos para empezar, ¿qué es la alopecia? Bueno, la alopecia es la pérdida normal de cabello que es abundante y entonces el paciente lo empieza a notar, se angustia y es cuando acude a consulta con el dermatólogo. ¿Cuáles son los principales factores? Porque se habla de una tendencia genética sin duda, se habla también pues de repente que podríamos tener algún padecimiento externo que nos puede afectar y puede desencadenar la alopecia. El estrés también. Exacto. El estrés es un factor, sí. La alopecia androgenética básicamente se divide en dos grandes tipos. Cuando el paciente llega, uno tiene que diagnosticar si la alopecia es cicatrizal y no cicatrizal. Afortunadamente, la alopecia cicatrizal es la menos frecuente, porque en esa alopecia el paciente no va a recuperar el cabello. De estas alopecias cicatrizales son tres las más frecuentes, que es algo que se llama alopecia frontal fibrosante, que principalmente se presenta en las mujeres que están llegando a la menopausia. Otra es algo que se llama lupus a nivel cutáneo, y la siguiente es el líquen plano pilar. Ahí básicamente observa uno las rueditas de alopecia y lo más importante es que hay que tomar biopsia y efectivamente se ve que se ha perdido el folículo piloso. Y ya de las alopecias no cicatrizales, que de alguna forma es así, son las más frecuentes, la principal es la alopecia androgenética, la que afecta principalmente a los hombres, en lo que es la coronilla, la frente, las entradas, y otra que nos afecta a las mujeres es el efluvio telógeno, que se da principalmente postparto, por dietas muy estrictas, por estrés y por el consumo de algunos medicamentos. Y ya por último, la alopecia areata. Esta es alopecia que pierde en las zonas, como se ve en la imagen, en ruedas muy localizadas, pero esta alopecia areata tiene un factor autoinmune. ¿Qué significa? Que existen unas células que se llaman linfocitos T que atacan a las células que producen el pelo y por eso el pelo se cae. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, pues va a ser el tratamiento. Básicamente las no cicatrizales es como tratar la causa. Claro. En el caso de la alopecia androgenética, que también puede afectar a las mujeres, pues se les mandan lociones, shampoos, en los hombres se les puede mandar un medicamento que inhibe una hormona que hace que el cabello se vaya haciendo miniatura. ¿Por qué es algo que sucede más en los hombres que en las mujeres? Bueno, prácticamente se dice que afecta por igual, pero en el caso de la alopecia androgenética sí influye el factor genético y está muy involucrado una hormona que los hombres tienen más a diferencia que las mujeres, que son los andrógenos. Claro. Doctora, yo había escuchado que, digamos, ese gen de la alopecia viene del lado materno, entonces ahí como que no coincide una cosa con la otra. Sí. ¿Es cierto esto? Sí. Influye de los dos lados, o sea, tanto el abuelo paterno, digamos, del hijo puede tener alopecia androgenética, también la mamá, su papá. En el caso de la mujer no lo manifiesta tanto porque en nosotros sí predominan más los estrógenos, pero sí, o sea, con que alguna de los dos lados tenga el factor genético, el hijo lo puede heredar. En el mercado de repente hay como tratamientos, vamos a llamarle comunes, casi de farmacia. ¿Son riesgosos esos? O sea, lo que pudiera ser lo mínimo, que no te ayude en nada. O los milagros. Exactamente, pero te puede llegar a dañar, o sea, te puede provocar algún tipo de enfermedad que te va a salir peor. No, prácticamente hay unos en el mercado que sí funcionan, que incluso a veces he visto que los anuncian en la tele, que tienen minoxidil. ¿Y esos no dañan a otras cosas como el corazón? Básicamente, no, es muy raro eso de que pueda causar algo que se llama hipotensión y si el paciente sentirse como mareado, pero son efectos adversos muy extraños y que, bueno, cuando el paciente lo siente, también por eso puede acudir a la consulta. Prácticamente no les causan ningún problema, básicamente lo que a veces les pueden causar son irritación. Aparte de estos tratamientos que obviamente también están en el mercado de implantes, injertos, etcétera, ¿qué podemos hacer una vez que estamos viendo que estamos perdiendo pelo? Digamos que despertamos en la mañana y entonces la almohada pues sí tiene... Sí, así claro, pasa. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna forma, digamos, de utilizar algún shampoo, de poner alguna cosa como menos invasiva? Bueno, muchos pacientes, sí, lo primero lo asocian con su shampoo, entonces lo cambian. Pero si no funciona, les angustia tanto que incluso empiezan a recolectar los cabellos, los empiezan a contar.
y el paciente dice, doctora, ¿sabe qué? Estoy perdiendo 200 cabellos por día. Incluso no es raro que lleguen hasta con la bolsita, con todo el cabello que están Para que se perdiendo. analice así de, Sí, mire. de lo angustiados que están. Sí, sí, Entonces, claro. lo ideal sería pues acudir con el dermatólogo y que el dermatólogo lo exploremos y le digamos cuál es la causa del por qué está perdiendo el cabello. Hace rato también mencionabas el tema de las que acaban de ser mamás. También he escuchado que es muy frecuente la pérdida de cabello después de ser mamás. ¿Después de un tiempo esto pasa? Sí, prácticamente a los días del posparto empiezan entre 30 y 40 días a ver que el pelo se les cae abundantemente. El pelo tiene un ciclo que es de crecimiento, de reposo y de caída. Se les acelera la etapa que está en reposo y todo ese pelo que está en reposo se les cae. Pero ese pelo con vitaminas y algunos shampoos, algunas lociones sí lo recuperan. Como los perritos que tienen su temporada de pelecha. Sí, ¿No? exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por muchas gracias acompañarnos. por la Esperamos invitación. verte pronto por acá. Gracias. Gracias. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos a Primera Línea.